Buenas tardes, señores estudiantes. Una nueva lección, una nueva presencia ante el Señor. No sin antes aprovecharla para rogarle a Él con humildad que nos dé sabiduría, que nos dé la oportunidad de aprovechar al máximo estos conocimientos que nos van a ser impartidos en esta tarde y agradecer a Dios la oportunidad que nos da para estar ante su presencia, llenos de salud y llenos de gozo por los beneficios recibidos de Él. Nuestra lección de hoy es sobre la narración literaria. Nosotros sabemos que nuestra lengua española es muy rica en expresiones literarias, tanto en prosa como en verso. Hoy vamos a hacer un análisis de una narración literaria que data sobre aventuras en donde vamos a conocer nosotros todos los elementos relacionados con el contenido y relacionados con la forma de la expresión literaria. Pero, ¿qué es la narración literaria? La narración literaria es el relato de hechos imaginarios o reales en donde las acciones son representadas por personajes distintos en la obra. Todos hacemos diariamente relatos de nuestra vida, relatos de los acontecimientos que nos sucedieron durante el día en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la oficina, en el microbús, etc. Todas estas entonces son narraciones literarias, unas con un mayor contenido, otras con un menor contenido, pero es en prosa, expresión literaria en prosa. Veamos entonces ahora cómo un autor nos ofrece una narración literaria en prosa que data sobre aventuras de dos jóvenes en la búsqueda de un tesoro. Tom Sawyer. Llega una época en la vida correctamente desarrollada de un chico en que tiene deseo rabioso de ir a alguna parte a desenterrar un tesoro escondido. Este deseo le sobrevino un día de repente a Tom. Salió en busca de Harper, pero fracasó en su empeño. Seguidamente buscó a Ben Rogers, que se había ido a pescar. De pronto dio con Hook, el manos rojas. Hook le convendría. Tom le llevó a su lugar privado y le explicó el asunto confidencialmente. Hook estaba dispuesto a tomar parte en una empresa que ofreciese diversión y no requiriere un capital, pues tenía una superabundancia molesta de esa clase de tiempo que no produce dinero. ¿Dónde vamos a acabar?, dijo Hook. Oh, casi en todas partes. ¿Es que están escondidos los tesoros en todas partes? No, realmente no lo están. Están escondidos en lugares muy especiales. Hook, a veces en islas, a veces en cofres apolillados al final de una rama de un árbol viejo, justamente donde cae la sombra a medianoche, pero la mayoría de las veces bajo el piso de casas encantadas. Creo que sí, tenemos que hacerlo esta noche, ya que si alguien ve estos agujeros, sabrá enseguida lo que hay aquí y lo buscará. Bueno, vendré a dar una vuelta por tu casa y maullaré. Los chicos estuvieron allí aquella noche a la hora convenida. Estaban sentados en la sombra esperando. Era un lugar solitario y una hora hecha solemne por antiguas tradiciones. Los espíritus susurraban en las crujientes hojas, los duendes espiaban en los lóbregos escondrijos, el profundo ladrido de un sabueso
se elevó en la distancia y una lechuza le contestó con su nota sepulcral. Los chicos estaban intimidados por esta solemnidad y hablaban poco. Pronto juzgaron que eran las 12, marcaron el sitio donde caía la sombra y empezaron a cavar. Sus esperanzas comenzaron a incrementarse, su interés aumentó y su diligencia les marcaba el paso. El hoyo se profundizaba más y más y su corazón se sobresaltaba al oír que el pico golpeaba algo, pero cada vez experimentaban un nuevo desengaño. Solo se trataba de una piedra o de una raíz. Finalmente, Tom dijo: «Es inútil, Huck. Nos hemos equivocado otra vez». Leída esta composición literaria, nosotros inmediatamente en lo primero que pensamos es hacer un análisis de ella para conocer cuáles son sus personajes, cuáles son las acciones que se han desarrollado en él, cuáles son los elementos del contenido y los elementos de la forma. El análisis literario es un método que nos permite comprender y aprovechar más efectivamente el contenido de las obras literarias. Consiste en determinar los elementos básicos del contenido. ¿Cuáles son los elementos básicos del contenido? Los personajes, la acción, el argumento, el sitio o lugar, y los contenidos forma son los elementos que usa el autor en su escrito. En el fragmento anterior que hemos leído, sobresalen efectivamente todos estos elementos del contenido. Veamos, existen dos personajes, Tom Sawyer y Huck Finn. Estos dos personajes realizan acciones. Entonces, Tom Sawyer y Huck son los dos personajes del fragmento leído. Ellos realizan acciones. Si nosotros recordamos el fragmento, dice que ellos hablan, ellos cavan, buscan un tesoro, al finalizar el relato, ellos se dan cuenta de que se han equivocado y que el sitio que buscaron para cavar no es el sitio indicado. En el fragmento también habla de que se escuchó un ladrido de un sabueso, de un perro, y una lechuza o un búho contestó con su voz fantasmagórica. Entonces, todas estas son acciones que los personajes desarrollan en el fragmento. El conjunto de estas acciones, ordenado en secuencia,
es lo que se llama argumento. Argumento, o sea, las acciones contadas ordenadamente. A veces la persona que narra la historia o que hace el fragmento es el mismo autor, el narrador. Entonces, la persona que cuenta la historia se llama narrador. Todas las acciones de que nos habla la historia se suceden en un sitio y en un lugar y en un tiempo determinado. Si ustedes recuerdan, partes del fragmento dice que la historia se está desarrollando en un lugar solitario. En un lugar solitario donde apenas se escucha el sonido de las aves y de los lobos, de las aves, de los lobos y de otras aves nocturnas que se encuentran en este sitio. Y el tiempo en el que se desarrolla la acción es en la noche. El contenido del fragmento sí se refiere a las ansias que tienen los jóvenes, por hallar aventuras, por desarrollar esta imaginación aventurera y ese deseo de estar a solas en el campo desarrollando sus actividades. Es verdaderamente el contenido del fragmento. En cuanto a la forma, que se refiere a los elementos que el autor utiliza para desarrollar su obra, se dice que está desarrollado en un lenguaje muy sencillo, que lo entienden todos, desde los niños hasta los adultos, y además es un lenguaje descriptivo. ¿Por qué es un lenguaje descriptivo? Si ustedes hacen un poco de memoria, observarán que esto se hace referencia a cómo eran los árboles, cómo el sonido de las aves, el sonido de los animales, se escuchaba el retumbar del pico o del instrumento que ellos estaban cavando, y cómo se escuchaba cuando el pico tocaba algún objeto contundente y ellos pensando que era de pronto el baúl donde estaba el oro, y mentiras que era una piedra o una raíz de un árbol. Entonces es un lenguaje descriptivo muy sencillo, que lo entienden cualquier persona que lea el fragmento, puede entenderlo perfectamente. Existen también expresiones literarias muy hermosas. Vamos a leer algunas para recordarlas. Por ejemplo, dice que los espíritus susurraban en las crujientes hojas, los duendes espiaban en los lóbregos escondrijos, el profundo ladrido de un sabueso se elevó en la distancia y una lechuza le contestó con su nota sepulcral. Estas son expresiones literarias que usa el autor en la forma para realizar su poesía en prosa en este fragmento. En esta lección voy a dejarles para escanear unas hojitas, unos ejercicios de mecanización de la expresión literaria. Yo les voy a dar algunas pautas para realizar el ejercicio y dejaremos
la hojita para que sea escaneada y ustedes la puedan tener de los ejercicios. Entonces, la hoja que se va a escanear, entonces ustedes van a realizar los siguientes ejercicios. En la gráfica que aparece en esa hoja, van a encontrar ustedes los elementos de la forma de una narración, elementos de la forma y contenido de la narración. Entonces, ¿cuáles son? El primero, acción que se narra. ¿Cómo se llama la persona que participa en la acción que se narra? B, los acontecimientos que se relatan. ¿Cómo se llaman los acontecimientos que se relatan? Tercero, el sitio de los acontecimientos. Cuarto, el orden en el que se narran los acontecimientos o las acciones. E, la serie de acontecimientos encadenados en una historia. Y por último, ¿cómo se llama la persona que narra los acontecimientos? Todas estas palabras, estas definiciones, se encuentran en el ejercicio que aparece en su hoja escaneada. En la segunda parte del ejercicio vamos a separar las palabras en sílabas y le vamos a dar el nombre de acuerdo a la cantidad de sílabas que tenga cada palabra. Las palabras son las siguientes: paciencia, solitario, tradiciones, gentes, vuelta, súper, confidencialmente, cae, allí e irlas. Estas palabras, un poco rápido porque las van a encontrar en la hoja escaneada de la que les hablo. Y en el tercer ejercicio vamos a separar las sílabas fónicas del siguiente escrito. Dice: la princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros se escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido. Todos estos escritos de que hemos hablado, estos fragmentos literarios, pueden expresarse de maneras. En prosa, verso. Estas son las dos formas que hay de expresar cualquier narración literaria, en prosa o en verso. Pero, ¿cómo distinguimos nosotros una narración en prosa de una narración en verso? Entonces, primero, por la escritura. Las narraciones en prosa constan de renglones completos. Las narraciones en verso se distribuyen en renglones más cortos. Al oído. Las narraciones en verso se distribuyen de tal forma que al escucharlo nosotros observamos, captamos cierto aire musical o rima que nos hace muy agradable al oído la composición, mientras que en prosa no requiere de esa ritma o de esos aires musicales el escrito. Y por último, en nuestro lenguaje nosotros diariamente utilizamos la prosa.
cuando nosotros hablamos con un amigo, cuando nosotros nos sentamos a escribir una carta de solicitud, una carta de felicitación. Estamos utilizando entonces un escrito en prosa. Los escritos en verso, que es la lengua de los escritores, pueden entonces contener expresiones literarias mucho más finas, de un mayor contenido y de una mayor pureza literaria. Veamos un ejemplo de verso, o sea, una composición literaria en verso. Dice, por ejemplo, cantar. Montañas heladas y soberbios riscos, antiguas encinas y robustos pinos, dad paso a las aguas en arroyos limpios que a los valles bajan de los cielos fríos. Canten ruiseñores y con dulces silbos sus amores cuenten a estos verdes mirtos. Fabriquen las aves con nuevo artificio para sus hijuelos amorosos nidos. Observen ustedes que este es un ejemplo de composición en verso. Hablábamos hace un ratico de que nosotros observamos que existe un ritmo, como una música, como una rima especial entre los versos que son muy cortos, los renglones, los versos que son muy cortos de este escrito literario. En prosa nosotros no vamos a encontrar eso. Veamos un escrito en prosa. Es muy común porque todos los días nosotros lo hacemos. Nos sentamos a escribir, nos da por contar lo que nos pasó en el día. Y entonces estamos utilizando un sistema de literatura en prosa. Veamos esto. Decía, había un niño que no sabía jugar. La madre le miraba desde la ventana ir y venir por los caminillos de tierra con las manos quietas, como caídas a los dos lados del cuerpo. Al niño los juguetes de colores chillones, la pelota tan redonda y los camiones con sus ruedecillas no le gustaban. Los miraba, los tocaba y luego se iba al jardín, a la tierra sin techo, con sus manitas pálidas y no muy limpias, pendientes junto al cuerpo como dos extrañas campanillas mudas. La madre miraba inquieta al niño que iba y venía con una sombra entre los ojos. Si al niño le gustara jugar, yo no tendría frío mirándole ir y venir. Pero el padre decía con alegría, no sabe jugar, no es un niño corriente, es un niño que piensa. Un día la madre se abrigó y siguió al niño bajo la lluvia, escondiéndose entre los árboles. Cuando el niño llegó al borde del estanque, se agachó, buscó grillitos, gusanos, crías de rana y lombrices, e iba metiéndolos en una caja. Luego se sentó en el suelo y uno a uno los sacaba. Con sus uñitas sucias, casi negras, hacía un leve ruidito, crack, y les cegaba la cabeza. Esta es una composición en prosa, en donde vemos que existe una gran diferencia a la composición en verso. Podemos que ustedes realicen un ejercicio sencillo en un texto de español cualquiera, en un libro de poesía que ustedes conozcan. Yo sé que hay muchos que les gusta la poesía, que les gusta escribir.
escribir poemas, escribir narraciones, escribir cuentos, escribir historietas. De acuerdo a ese deseo, a ese gusto por las letras, ustedes pueden conseguir y ejercitar muchos poemas de los que encuentren en sus libros, en los libros que les acompañan, poemas y composiciones en prosa, y mejorar su lenguaje y su forma de escribir. En la composición literaria, en la poesía, los versos se cuentan por sílabas fonéticas, pero estas sílabas fonéticas se realizan a través del sistema de pronunciación. Pero para que se afecte el sistema de pronunciación, existen dos signos vocálicos que son el hiato y la sinalefa. El hiato ya nosotros lo habíamos estudiado en la lección pasada. Se conforma un hiato cuando se articulan dos fonemas vocálicos en una misma palabra, en una misma sílaba, pero que corresponde a la... A ver. Se confecciona un hiato cuando se articulan dos fonemas en una misma sílaba, pero que en sílabas distintas, pero que pertenecen a una misma palabra. Por ejemplo, la palabra huía. Observen que en esta palabra existen dos fonemas, la U y la I, pero cada una de ellas está en una sílaba distinta. Si nosotros dividimos en esta palabra por número de sílabas, decimos U, IA. Tiene dos sílabas. Y los fonemas, cada uno pertenece a una sílaba distinta. U, IA. Entonces, aquí se conforma un hiato debido a que los fonemas pertenecen a sílabas completamente distintas. Este ya lo habíamos estudiado entonces en la lección anterior. Ahorita estudiamos la sinalefa. La sinalefa, ¿en qué consiste la sinalefa? Cuando dos palabras terminan en vocal y nosotros tratamos entonces de suspender una de las vocales para disminuir una sílaba. Veamos este caso. ¿Cuántas sílabas ortográficas encontramos en esta oración? No te aflijas. ¿Cuántas sílabas ortográficas encontramos aquí? Vamos a mirarlo. No te aflijas. Entonces nosotros decimos que hay 1, 2, 3, 4 y 5 sílabas. Esta oración entonces está compuesta de 5 sílabas. No te aflijas. 1, 2, 3, 4 y 5. Si nosotros vamos a encontrar
¿Cuántas sílabas fonéticas decimos que si está afectada por sinalefa o si se presenta este grupo vocálico llamado sinalefa, si se presenta, entonces va a afectarnos el número de sílabas fonéticas. Cuando se presenta sinalefa, entonces cuando dos palabras que terminan en vocal, ¿cierto? Terminan en vocal, pero cuya vocal pertenece a una sílaba distinta, entonces nosotros tratamos de suspender una de las vocales para quitar una sílaba. Entonces aquí ¿cómo sería? Diríamos nosotros no te aflijas. Y ahora ¿cuántas tenemos? Tenemos 1, 2, 3 y 4 sílabas fonéticas. 4 sílabas fonéticas. En la anterior teníamos 5 sílabas ortográficas. Cinco sílabas ortográficas, 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí, en la sílaba poética, entonces tenemos 4 sílabas fonéticas. ¿Por qué? Porque en esta parte hemos unido estas dos vocales que pertenecían a 2 sílabas distintas, las hemos unido en una sola, suspendiendo una sílaba. En este momento no tenemos sino 4 sílabas fonéticas, 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué? Porque hemos unido entonces estas dos vocales y se ha suspendido una sílaba. Vamos a escribir aquí una pequeña poesía para que hagamos este ejercicio de la sílaba fonética y podamos entender más fácilmente esto. Lo vamos a desarrollar acá para que ustedes lo entiendan con mayor facilidad. Entonces, en los ejercicios que tenemos para hacer en esta lección, entonces no vamos a tener ninguna complicación al desarrollarlos. El verso se llama cancioncilla.
En esta composición, entonces, en verso, llamada Cancioncilla, que dice: Doña Caracola y Don Caracol toman en la playa un baño de sol. Su bella casita de nácar y sal parece un anturio de rosa y coral. Están fatigados de tanto viajar, los trajo a la orilla la mano del mar. Conocen la historia de los marineros, hablan con los peces y con los luceros. Aquí en las partes donde tengo señalizado, se presenta entonces sin alefa y por tanto vamos a analizar en qué forma nosotros suspendemos sílabas al pronunciar estos versos. Si vamos a separar la primera, diríamos: tendríamos una sílaba, dos sílabas, tres sílabas, cuatro sílabas, cinco sílabas, seis sílabas y siete sílabas. Sílabas ortográficas, sílabas ortográficas. Si nosotros vamos a encontrar sílabas fonéticas, tendríamos que decir: este. Bueno, listo, correcto. Entonces decimos que sílabas fonéticas, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Al unir esta vocal E y esta vocal U, estos dos fonemas, entonces me suspenden una sílaba fonética y voy a tener solamente 6 sílabas fonéticas. Dice: parece un anturio. 6 sílabas fonéticas, mientras que aquí tengo 7 sílabas ortográficas. Esa es la forma entonces de contar las sílabas fonéticas en la composición poética. Señores, les agradezco. Demos gracias al Señor por habernos permitido asistir a esta clase, habernos dado inteligencia y paciencia para recibir estos conocimientos que con agrado y humildad recibimos de ti, Señor. Muchísimas gracias y una feliz tarde.